No, no. Muy buenas tardes a todas y todos. Hoy creo que hacemos una presentación, la presentación de una novedad de la editora con más sentido que nunca, porque lo hacemos con muchos kilómetros de distancia desde Mallorca, donde está nuestro autor invitado, Carlos Medrano, y como siempre comenzamos con los agradecimientos. En este caso, evidentemente, a todos aquellos que nos están acompañando esta tarde. Un agradecimiento especial a Carlos, bueno, pues que ha tenido la gentileza de participar en esta videoconferencia, en la presentación del libro, a UPEX y en especial a Rodrigo Barril, nuestro técnico que siempre nos acompaña mucho tiempo, mucho más tiempo que el de la videoconferencia, y además a UPEX porque, como todos recuerdan, estas presentaciones forman parte del programa Entre Líneas, que es una de las actividades complementarias a la Escuela de Letras de Extremadura, una iniciativa que ya tiene 2 cursos en la que participa la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, tanto la editora regional como el Plan de Fomento de la Lectura, y que ofrece la posibilidad de seguir cursos de escritura y de lectura también a distancia, con un plantel estupendo de profesores y profesoras y con muchísimas actividades como es el caso. Tenemos, como siempre, entre 50 minutos y una hora, que seguramente se nos va a hacer corta, para hablar de la obra, de Entorno Claro, del poemario. Perdón, el poemario es precisamente el fetiche que no queremos utilizar, el libro de poemas de Carlos Medrano. A mí nunca me ha gustado mucho esa expresión de los extremeños en la diáspora, que suena un poco mosaica, ¿verdad? Y sin embargo sí me ha parecido, porque esconde realidades muy diferentes. Por eso sí me gusta mucho más la de extremeños de elección. Y el caso de Carlos es, de alguna manera, el de alguien que voluntariamente ha mantenido ese vínculo con Extremadura desde sus orígenes, puesto que de hecho, sus padres de Valencia de Alcántara, él ha vivido, ha estudiado en Extremadura. Es verdad aquello que se dice siempre de que uno es de donde estudió el bachillerato, y Carlos estudió el bachillerato en Extremadura, y además hizo algún año muy importante en ese momento casi mítico de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura, que todos conocemos, y que le ha proporcionado sobre todo un vínculo literario y de amistad. Y creo que esos 2 vínculos los ha mantenido durante muchísimos años. Tanto es así que su trayectoria, la inmensa mayoría de los libros que ha publicado han sido editados en Extremadura. Desde un muy temprano Corro, del año 87, Las horas próximas, en el 89. Un libro muy importante para su trayectoria, pero además para entender el libro que hoy presentamos, que es A lo breve, del año entre 90 y 91, cuando se desarrolla la mítica colección La Centena. Imágenes, encuentros, en el 96, y un volumen mucho más reciente, y que es un volumen que es casi un volumen de un librito para amigos, que es Donde poder volver, del año 2016. Pero sin embargo, cuando Carlos habla de su obra, lo hace siempre, su obra reciente, lo hace acudiendo no tanto a una publicación en papel como a una publicación digital, que es su blog Isla de Lápices. Un blog donde desde el año 2010 ha puesto en práctica algunos de los criterios con los que rige toda su vida intelectual y personal: el rigor expresivo, el rigor crítico como lector, al mismo tiempo un lugar donde mantener una obra o una antología, al menos una obra en marcha, y mantener también, eso es muy importante, un continuo vínculo con los amigos. Este es, sin duda, un momento para nosotros importante, el del retorno, de algún modo, de Carlos. Pero ese retorno, y antes de comenzar a hablar con él, me gustaría que fuese sobre todo un retorno a su poesía. Encuentro. Dime a qué hora brotará la mañana que ya no vea. Sin más reflejos, asomado al alféizar vibrante al aire. Nada se acaba. Más allá de la tarde y de este cuerpo, vendrá la nieve, la corteza del bosque y el sol naciente. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Luis, ¿qué tal estáis?
Fenomenal, encantados de estar contigo. Hemos leído un poema crepuscular, pero que sin embargo también habla de un encuentro muy especial como el que estamos manteniendo. Claro. ¿Quieres un primer saludo? Bueno, pues lo primero, darte las gracias sobre todo porque el libro ha sido posible gracias a la editora, ¿no? Piensa que la creación de un libro a veces no solamente es un trabajo individual, es un trabajo de muchas manos, de muchos encuentros, de conversaciones, de posibilidades, ¿no? Y cuando yo tuve claro que había la posibilidad de hacer un libro que recogiera mi obra en haikus, que era como yo le decía primero, pero luego he respetado lo que es la fidelidad fonética japonesa. Yo estuve diciendo, ¿dónde puede? Yo que vivo en una periferia de una periferia, que soy casi una isla de una isla, ¿no? ¿Dónde puedo yo enviar esto en un momento donde es difícil publicar y donde tenga su sentido, que lo puedan recoger, ¿no? Entonces, en un momento dado se me ocurrió, sin que tú lo supieras, sin que vosotros tuvierais ninguna noticia, cuando tuve ya claro, cuando ya tuve cerrado la primera escritura del libro, ofreceroslo a vosotros, y la verdad es que la acogida fue inmediata. Yo ahí en ese sentido está bien. Y tú sabes que la hechura que se ha hecho, el formato del libro, pues es exquisito. Es decir, si el libro es bello, no es porque lo haya escrito yo, sino porque habéis estado detrás de una serie de personas con un tacto y con un acierto además intuitivo que no ha habido persona que se acerque a él que no haya elogiado la materialidad física del mismo y la belleza que desprende. Entonces, Eso la es poesía, tú sabes, mérito. es un género que puede editar de cualquier manera y que puede ganar o perder. ¿No? Desde la tipografía y tal, mejor imposible, ¿no? Muchas gracias. El mérito es del diseño, que es de Julián Rodríguez, y el cuidado y la atención que pone mi compañera María José Hernández en todos los libros de la editora. Claro. Yo, la verdad es que estoy muy contento de que estemos realizando esta presentación, primero porque de otro modo es más complicado, como sabemos, y luego porque también pues ofrece la posibilidad de que aquellos que también no están ni cerca de ti ni cerca de nosotros se puedan sumar y puedan acompañarte a un libro que, si te parece, es de alguna manera yo lo leí a veces como una obra completa. No lo es, ni muchísimo menos, claro, pero sí reúne un trabajo que tú has venido realizando en todos los libros y durante muchísimo tiempo, una serie de constantes, si te parece, sobre las que podemos ir hablando poco a poco, al mismo tiempo que intercalamos poemas y si te parece, la participación de algún amigo. Sí, 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 sí. En eso, desde luego, primero la mirada a la naturaleza, esa mirada tuya sosegada, ese tiempo, ese tiempo verdaderamente presente y al mismo tiempo casi intemporal, el detalle, el cultivo de una modalidad del silencio que es la brevedad y que tú has ensayado y has trabajado muchísimo. La verdad es que conforman casi medio centenar de poemas, ¿verdad? Sí. Y un epílogo que es tan importante como el resto del libro, tan importante no solamente para entenderlo, sino para entenderte a ti también, ¿verdad? Y para asumir un poco cuál es la esencia de la composición. Pues si te parece, antes de escuchar a algún amigo y de sacar algún tema, podías leer tú. Vale, eh, mira, podemos empezar a leer algún poemita del libro. Ahora yo estaba pensando en dos o tres cosas y bueno, no se puede estar a todas, ¿no? El libro, como tú dices, es un libro escrito a lo largo de unos 11 años. No es una cosa prevista en primer lugar, sino que después de toda una serie de, bueno, pues de ese recorrido uno empieza a ver por dónde ha ido tu obra, por dónde ha ido tu escritura, y me di cuenta que había una posibilidad de recopilar todo este material que tenía un algo homogéneo, no solamente el metro del haiku, que es algo más que un metro, ¿no? Es una actitud vital también, es una mirada, es una relación con la naturaleza, es una invitación a ver la vida de otra forma, ¿no? Y bueno, pues ahora me he perdido yo un poco en lo que te iba a decir. Y bueno, acerca de la lectura del libro, podemos empezar a leer el primer poema. El primer poema se llama Ventana Abierta. Es un poema para introducirse en él, para abrir boca y para dar el tono, ¿no? Primeras gotas. Escribo con la lluvia que cae a tierra. El aire huele
a palabra nacida con forma de hoja. Leo en la fuente las ondas que rodean a las libélulas, temblor del libro, del agua circulando ante mi vista. Fantástico. Y bueno, es un libro, es curioso porque está la naturaleza, están los elementos. El elemento más clave de todo el libro es el agua. Y yo cuando hice un recuento de qué elementos vegetales menciono, que de la tierra, que tal, que cual, el agua a través de, sea lluvia, sea niebla, sea lo que mar, sea una corriente de río, sea una fuente, el agua está, y date cuenta que ahí empieza el libro. Primeras gotas, escribo con la lluvia que cae a tierra. Y el libro, cuando se cierra, en el último poema, Hiedra, precisamente habla de lo mismo. Cuando me llames, acude a mi ventana como la lluvia. Hay una circularidad, hay un todo continuo. Y el libro, bueno, pues es así, ¿no? Quería decir algo cuando de la composición del libro. Para mí es importante. Yo me planteé que el libro fuera un libro exento, donde no hubiera casi nada, ¿no? Pero mira por dónde me traicionó una de las ideas, que yo no quería poner ni una sola cita. Dije, parece que hay una tradición de dar honor a un libro, de darle relieve a través de citas de otros autores. Y mira por dónde terminé poniendo una serie de ellas y que leídas, yo lo que quería decir en esta presentación es que es el primer poema del libro. La primera es de Miguel Torga, la segunda es de Francisco Javier Irazoqui, un magnífico amigo, Hilario Barrero, no menos, Sofía de Melo, o sea, Portugal, Luis Llorente, un amigo mío también de Segovia, y Vicente Valero, que es un poeta de aquí de Ibiza, ¿no? Y olvidando o citando el fragmento de cada uno, yo solamente lo leo en voz alta. El paisaje es realmente un estado del alma. A partir de cierta edad vemos nuestra biografía en la naturaleza. Y si la luz me miente, nunca dejes de conmover. Que nada perturbe este silencio. Un bosque junto al mar no es solamente un bosque, es música también. Fantástico. Pues fíjate, yo quería comenzar con una primera pregunta y unida a uno de los vídeos de los clips que hemos recibido, que tiene que ver un poco con esa vuelta tuya, no con los amigos, pero sí con la edición del libro, y que tiene bastante de celebración. Y te iba a preguntar sobre la presencia de Extremadura en el libro, pero casi que, si te parece, vemos primero algo que ha grabado nuestro amigo Miguel Ángel Lama, que Muy tiene un bien. poco que ver con esto. Rodrigo, si te parece, ponemos el primer vídeo. Hola Carlos, hola a todas y a todos. No voy a decir que celebro la recuperación que este libro de Carlos Medrano supone para el panorama de las letras extremeñas, porque en realidad nunca lo hemos perdido, a pesar de su escasa presencia y su lejanía cercana, quizá desde hace más de una veintena de años. Pero nunca ha estado ausente, este entorno claro, ¿no? Nunca ha estado ausente y siempre ha estado atento a todo lo que aquí se hacía y se publicaba. Siempre, como diría nuestro querido Ángel Campos, cercano a lo que importa. Este libro, con este título tan luminoso, es una celebración por el reencuentro con el buen hacer como poeta, siempre sutil y exquisito. Y a mí me sugiere mucho de lo que antaño se hizo en nuestro entorno, como su libro A lo breve, el libro de Carlos Medrano, tan vinculado también a aquel libro, a la forma métrica, a esa modalidad poética breve, elegida ahora y teorizada también en el texto de Carlos, y tan vinculada también igualmente a un nombre como el de Ángel Campos. Tenemos tanto recorrido que yo me remonto a los años 80 en Cáceres, cuando Carlos estudió aquí sus últimos cursos de filología hispánica,
en donde le recuerdo en la Facultad de Letras y en la cercana calle Trujillo, ¿no? Aquellos años los evoca Carlos en el epílogo, que traza su cronología desde 1994, luego, después de aquellos 80, y en el periodo que va de diciembre de 2010 hasta verano, creo recordar, de 2020, que es el que concierne a la escritura de este libro, ¿no? De estos textos esenciales que hay que leer, como el propio autor dice, con la serenidad, con el silencio y casi diría con el mismo entorno de su creación. Al menos yo los he leído con la simulación de ese entorno, con la voluntad de sentirme en un entorno similar. Sería el mejor homenaje a estos poemas, estos breves poemas, a quien los ha creado. Así los he leído yo y así los rememoro ahora para compartirlo con todos. Felicidades, Carlos. Pues mira, muchas gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel y yo fuimos compañeros de carrera en cuarto de carrera, y no solamente con él, es como te dije previamente antes de la grabación esto, en aquellos momentos en la Facultad de Cáceres había lo que se puede decir un prodigio creativo, con profesores magníficos, con Ricardo Senabre. Ricardo Senabre, incluso en la época mía hasta que murió, en la época en que yo estaba llevando a cabo la experiencia de Isla de Lápices, que sigue ahí, cada vez que yo tenía una duda yo se la consultaba y él con una rapidez grande y siempre me la resolvía, ¿no? La figura de Juan Manuel Rozas, que es el poeta profesor, o el profesor poeta, y bueno, ahí había un número grande de compañeros que hoy en día son gente que tiene una obra excepcional, ¿no? Esa vivencia, las revistas que había, el movimiento, la inquietud, las otras personas que estaban también en Cáceres y no eran alumnos, pero que vivían allí, y yo recuerdo la figura de Agustín Villar, pero también estaba por allí Basilio Sánchez, y estaban otros, ¿no? Creaba un ambiente muy propicio, no para la formación filológica solamente, sino para precisamente el lanzarse a la propia escritura. Y sí, es un periodo dorado, es un privilegio, y muchas veces te demuestra la vida que no es la cantidad de tiempo que pases al lado de, sino la intensidad del tiempo vivido lo que luego te va a marcar y te va a enseñar. Y esa intensidad del tiempo, Carlos, del tiempo vivido en Extremadura, aparece en el libro. ¿Qué presencia tiene Extremadura en el libro? Hombre, aparece en el libro, la mayor parte de la mirada natural es la que yo hay un momento que hablo de que mis destinos laborales me llevaron a Covaleda en Soria, me llevaron a Jaraíz de la Vera, me han traído también aquí, quitando el año que estuve en Toledo, que era un año urbano y un año también excepcional, ¿no? Hay un momento que dice, la vida te está demostrando que te está dando la riqueza de un medio natural. Del contacto mío con la naturaleza, hay en el libro algún que otro poema. Hay poemas como, por ejemplo, el poema que precisamente habla de Yuste. Pues leerlo si quieres. Visita a Yuste. Y otro que también a mí me gusta muchísimo, que es el de los robles. A ver dónde está, porque no me sé el orden de las páginas. Mira, voy a leer el de Visita a Yuste, que lo tengo aquí delante, y que surgió de una manera muy directa. Es decir, todas las vivencias nos vienen por el medio más inesperado. Y hoy en día, a través de Internet, nos llegan sensaciones. Yo un día estaba consultando Facebook y Carmen Fernández Daza colgó en su muro un vídeo que a ella le enviaron de una nevada sobre el monasterio, oyéndose de fondo los trinos de los pájaros, ¿no? Y yo, que en Jaraíz de la Vera viví y visité tantas veces el monasterio, el cementerio alemán y los alrededores, a mí me resonó aquello, ¿no? Es un poema donde no solamente está el paisaje, está el recuerdo de las personas. Visita a Yuste. Sobre la nieve, el trino estremecido de los cerezos. Al pie de Yuste,
la mirada se ahonda a ras del agua. De aquel estanque, los nombres más queridos al aire emergen. Sientes con ellos la misión y el alcance de sus palabras. No cabe olvido ante el pie de una niña frente a la historia. Una velada regala la armonía de cada nota. Silencio blanco en torno del retiro del monasterio. Dentro, en la piedra, el humo de las horas y la penumbra. Muy bien. Si hay algo que en tu libro encuentra rápidamente el lector desde el subtítulo, es la elección de la elección de la estrofa. De una elección de la estrofa, de la jaiquilla, como tú escribes en algún momento, que no, evidentemente no es casual, pero que además no es nueva. Es decir, tú has trabajado muchísimo sobre el haiku por encima de otras estrofas que pueden ser parecidas, como las tancas o incluso otras estrofas tradicionales de nuestra tradición castellana, que sin embargo no has elegido. Yo quería preguntarte por qué, quería incluso que te remitieses, si te parece, a aquel momento inicial de la centena, puesto que el libro se cierra con una jaiquilla de ese libro, ¿verdad? Pero si te parece, quien va a hablar bastante mejor que yo, con diferencia, sobre tu elección métrica, otro amigo y poeta Álvaro Valverde, que es la segunda de nuestras grabaciones. Hola, buenas tardes. Hablar de Carlos Medrano es siempre un placer para mí. Somos muchos los que hacía tiempo que esperábamos de él un libro. A través del blog hemos ido viendo cómo no solo se gestaba uno, sino incluso dos. Al final, bueno, pues ha salido a la luz en la Editora Regional de Extremadura en una edición preciosa, en la colección Poesía recuperada en el diseño que para ella pensó Julián Rodríguez, Entorno Claro, que es un libro, ya digo, bonito por fuera y me da la impresión de que también por dentro. Muy trabajado, porque Carlos Medrano es una persona muy minuciosa, detallista, y eso se nota en los poemas, que son, por cierto, haikus, pero no haikus cualquiera, ¿no? Esa estrofa de 3 versos, etcétera, sino enlazados porque tienen sentido de la composición. Digamos que a partir de 4 o más haikus unidos, articulados diría yo, pues da luz, ya digo también, a poemas que tienen una enjundia que no tendrían, me parece a mí, si fueran simplemente haikus sueltos, que estamos más acostumbrados a leer. El subtítulo del libro también aparece la palabra jaiquilla, que él toma de Antonio Piedra, uno de sus maestros, y que tiene que ver con lo oriental del haiku, pero también con lo que aporta las pequeñas estrofas de los clásicos castellanos, que por cierto, él tan bien ha leído. Al final lo que encontramos, ya digo, es un libro mayor. Destaca de otro de sus maestros, Ángel Campos Pámpano, que él consideraba sus tancas, que no dejan de ser unos haikus, digamos, con 2 versos de más, pues que no era una parte menor en la obra del poeta de San Vicente. Y yo creo que al defender esa postura está diciendo también que él cree que estos haikus enlazados, en lo que a su obra respecta, que es breve pero muy interesante, pues también tienen la importancia máxima. Poco más podría decir, que no vaya a decir en una reseña amplia, larga, que se publicará esta misma semana seguramente en la revista digital El Cuaderno. Pero bueno, a mí me agradan mucho algunos poemas referidos a lugares de Mallorca, extremeños como Yuste, y, como no, pues de otros sitios, portugueses como Sesimbra, catalanes y por tanto españoles como Gerona. He dicho lugares extremeños y termino diciendo una cosa que doy también por hecha.
salvo uno, creo que todo lo que ha publicado, todos los libros, plaquettes que ha publicado Carlos Medrano, están editados en Extremadura. Él se siente vinculado a esta tierra, donde incluso trabajó, no solamente vivió su infancia y parte de su juventud, sino también trabajó, en Jara de la Vera en concreto. Y esa vinculación a la tierra y a algunos poetas de su generación, que también es la mía, la de los 80, o de la democracia, bueno, pues le hacen, me parece a mí, en sentido, bueno, un poco laxo, porque esto de la... Ahora con lo de los nacionalismos me da un poco de vértigo etiquetar o adjetivar. En todo caso, bueno, creo que es un poeta extremeño. Un poeta extremeño que vive, que reside, que trabajaba hasta hace nada en Mallorca, en Artá concretamente, se acaba de jubilar y esa jubilación me da la impresión de que va a favorecer que ese otro libro que también está emboscado en el blog, pues acabe viendo también la luz y se acabe publicando, no sé si en la editora, que es un sitio magnífico por otra parte. Me congratulo de la aparición de este libro, me siento feliz como lector, como persona que ha seguido su trayectoria durante muchos años y creo que, bueno, que las letras extremeñas, vamos a decirlo de esta manera, también ganan con esta aportación de Medrano. Es todo lo que puedo aportar y, bueno, leamos. Bueno, Pues, yo y un no sé qué quedan balbuciendo. Álvaro es un privilegio, es un amigo y es un poeta excepcional y ha dicho lo que ha dicho de corazón y yo me tendría que callar. Es verdad, bueno, es verdad, ha tocado la fibra porque tenemos una relación muy intensa, porque tenemos una ilusión por lo que cada uno hace desde hace mucho tiempo. Y bueno, te quiero decir que no sé qué decir, que muchísimas gracias. Él tiene un hueco en el libro, él tiene un poema dedicado que alude además a algo que en el último libro suyo era uno de los mejores poemas que tenía que ver con el reflejo de la vida en el agua, ¿no? Y mira, ¿por qué no? Vamos a leerlo, no lo tenía pensado, pero se llama cadozo. Cadozo es un término a lo mejor no muy conocido, pero que alude también a unos poemillas en los cuales él lo nombra Francisco Pino, que es uno de mis referentes y de las personas capitales en mi formación poética. En el estanque encontró su reflejo el propio vaso. Agua que corre, los días y las noches son como peces. El cielo cabe en el orbe imprevisto de una burbuja. Dentro del agua, el rumor y el silencio de lo visible. háblanos Mira, de esa... hay una cosita que tú hablabas, no sé, del origen de por qué elegir esta forma métrica. Sí, efectivamente. Mira, a mí me gusta mucho una poesía depurada. Y la poesía depurada, yo creo que, o de ser capaz de ir depurando la voz hasta conseguir de una manera muy sencilla poder decir mucho, está presente en muchas modalidades poéticas, pero está presente en nuestra propia tradición anónima medieval, que yo tengo muy en cuenta, ¿no? Y valoro bastante, ¿no? Pero en un momento dado, que yo descubro el haiku y que lo descubro a través de, creo que era una selección de Isa Kobayashi, ¿no? Mi primer libro de haikus que yo leí fue ese, ¿no? Que además venía con un estudio bastante interesante de lo que era esta modalidad poética. Bueno, pues a mí, bueno, me resulta atractivo. Luego me encuentro con una persona como es Antonio Piedra. Antonio Piedra es el actual director de la Fundación Guillén, desde el principio, amigo íntimo de Jorge Guillén y persona que ha llevado a cabo, bueno, pues con fidelidad y con entrega absoluta su proyecto, ¿no? Y cuando yo le conozco, él estaba escribiendo un libro que, como he dicho yo, se llamaba Sobre el Bálago, que tenía que ver precisamente con el entorno de donde él vivía, en Villalón de Campos, en Tierra de Campos, y que luego, bueno, pues es aparecido en una colección, en la colección genil de literatura que llevaba en aquel momento Antonio Carvajal. Y bueno, entonces no solamente él me enseña lo que está haciendo, me va mostrando los poemas que día a día escribe, me habla de la filosofía de esta escritura,
Y es un momento que a mí me contagia, es un momento que a mí me contagia y empiezo a atreverme a escribir los míos. Y lo que yo digo, él los escribía, no escribía haikus, escribía algo que espontáneamente. De hecho, no tenía la ortodoxia métrica. Entonces, lo que primero yo escribo es lo que él en aquel momento escribía, no tenía nombre y que con el tiempo, por una serie de avatares, termina llamándose haikiya. Vale. Y bueno, pues que es como el haiku, pero sin la necesidad de ese canon silábico, ¿no? Y bueno, aquello en un momento dado, recuerdo que Ángel Campos me llama un día por teléfono y me dice que si tengo algo o puedo preparar algo para un cuadernillo de la centena. Entonces, bueno, me puse manos a la obra. Estaba en aquel momento escribiendo aquellas cuestiones en el año 87 en adelante, ¿no? Y salió a lo breve que no solamente, bueno, pues hay desde 2 versos sueltos a poemas menores, a haikillas y a lo que sea, ¿no? He querido poner al final de este libro, como colofón, uno de ellos, ¿no? Que es haikiya, hada, haiku, templo para una flor, mi corazón, oh valle, tuyo acento. Yo en aquel momento hablaba de haikus. La palabra, de hecho, hay quien la pronuncia así. Mira, María Moliner en su diccionario dice que hay que pronunciarlo con J y acentuado en la U. Pero bueno, yo empecé a ver que predominantemente se decía haiku, pero nadie me decía por qué. Entonces yo investigué la cuestión y bueno, prefiero el nombre ortodoxo por un respeto a esa fidelidad, pero bueno, las 2 maneras y las 3 maneras, con H, con J, como se quiere escribir, yo creo que son válidas. De a lo breve, yo voy a hacer una rapidísima mención y, por ejemplo, para que vean el origen de lo que hay aquí, pues voy a leer solamente un par de cositas. El pozo que sosiega, tú estás, conocimiento, y lo helado florece, olvido íntimo. Fruto verde a la tarde, temor, gélida noche, todavía a lo breve, lo impreciso. De lo que olvides, haré de nuevo gozos, conciencia de lo eterno, tú que corres. Por tu labio, sargazos, morir la nieve. Basta solamente ese ejemplo, ¿no? Y bueno, mira qué cosa más curiosa que un origen de aquella escritura mínima, el año 91 publicada en la editora, se culmine 30 años después, yo creo, ¿no? Con la escritura de Entorno Claro, con la publicación de Entorno Claro. O sea, que se cierra un círculo. Y el tiempo, aunque pasen 60 años, no tiene ninguna importancia. Antes haciendo un pequeño paréntesis de todo lo que estamos comentando sobre el libro, sí quería hacerte una pregunta un poco más personal, y es, ¿dónde te sitúas tú en el panorama poético actual? ¿Dónde te ves colocado? Aparte de que en Mallorca. En mi casa. Yo en ese sentido, vamos a ser muy heterodoxos. ¿Qué importancia tiene? ¿Me has entendido? A ver, hay algo que sí que me preocupa. Si tú me dices, ¿cómo te defines? ¿Qué te importa de la poesía? Yo te lo voy a decir muy claro. A mí me gusta que cada autor primero sea fiel a sí mismo y por tanto descubra su voz propia. Me interesan los autores que escriben desde un mundo personal e identificable. Yo huyo de las corrientes de modas. O sea, cuando uno se encuentra, por ejemplo, tenga la fama que tenga y el valor que tenga, una poesía de la experiencia donde todo el mundo intenta hacer lo mismo y crear un mecanismo basándose en una serie de pautas, yo creo que lo distinguible de lo que podemos aportar cada cual se diluye y las modas son modas y eso por una parte. Por otro lado, yo creo que la poesía que a mí me interesa es una poesía lírica, es una poesía intuitiva. Si no se escribe desde la intuición no se llega. En este libro radicalmente, si ese principio está en mí, pero en este libro, que además es un libro tan esencializado, yo parto de la concepción poética de Juan Ramón Jiménez y de Antonio Machado. Son poetas que lo que hablaban era de inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, que mi palabra sea la cosa misma creada por mi alma nuevamente, ¿no? ¿Te acuerdas? El poema ese que sigue, ¿no? O la definición de Machado de que la poesía es la palabra esencial en el tiempo.
No se puede escribir cerebralmente, no se puede escribir desde una especulación, se puede argumentar de cualquier otra manera, pero es una vía difícil o torpe de acceso al descubrimiento poético. Y por otra parte, yo, hablando así de cómo concibo la poesía, yo creo que la poesía es una actividad ética. Y yo creo que el poeta no solamente intenta apresar y interrogar o expresar su idea de la vida, sino que la debe hacer mejor. La poesía tiene que contribuir a una mejor calidad de vida. Y yo cuando abrí el blog, yo tuve un largo periodo de no escritura, que empiezo a ver que a partir de cierto año empiezo a volverme y noto el impulso de decir, oye, tengo que hacer algo y bueno, los impulsos son razones internas que no sabes a qué obedecen, pero tienen un peso, ¿no? Cuando yo abrí el blog el 1 de septiembre del año 2010, la primera entrada era como decir el propósito, decir, ¿pero por qué lo hago? ¿Tengo alguna concepción? Tenemos que saber por qué hacemos las cosas, aunque no sepamos el punto de origen del viaje, no de llegada, ni cuál va a ser la travesía, ¿no? Y entonces yo en una de las entradas primeras decía, las palabras pueden cambiar el mundo, la voz que no me falte. Y eso es lo que he intentado y sobre todo en este libro. El libro, el título no es un título al azar. El libro, Entorno Claro, como yo digo en el epílogo, parte de una jaiquilla que yo me encontré del año 94, poco antes de abandonar Mallorca por primera vez, y que la puedo leer, Entorno Claro, y oigo brisa serena, sed sin centros. Es un libro, un título, que el título ya marca la pauta, que es un título de celebración, pero como ha dicho también Miguel Ángel Lama, y me alegro. Hay quien me ha dicho, dice, me recuerda a Claudio Rodríguez. Tiene su fondo guilleniano, pero es muy curioso que en la poesía se ha hablado mucho más del sufrimiento, de la pena, de los tonos grises, de una manera casi muy constante. Y, bueno, es un tema largo de hablar, interesante. ¿Por qué? ¿Por qué predomina eso, no? Pero yo creo que no, que la vida es otra cosa y que por encima de las dificultades lo que tiene el valor de lo que se descubre, ¿no? Y sobre todo incitar, no invitar, incitar a que sea. Fantástico. Es muy interesante esta definición ética de la poesía que has hecho y que de alguna manera vertebra también el libro, ¿verdad? Quería preguntarte ahora por un poco, hemos citado muchas veces tu blog como origen, como el lugar donde han ido apareciendo algunos textos, donde tú has, bueno, pues te sirve de medio de comunicar muchas cosas diferentes, pero me gustaría llevarlo ya dentro del libro, a la estructura, a cómo se ha formado y sobre todo cómo lo has conformado tú en este tiempo. Pero para eso, si te parece, hay un amigo tuyo que también es poeta, que es Juan Ricardo Montaña, que lo va a comentar. Ya advierto que si supiese editar vídeos hubiese quitado la mención que nos hace. Vamos allá con el tercero. Qué bien. Hace unos días recibí Entorno Claro. Ahora se aprecia al tacto y a la vista la bella edición cuidadosamente pulcra. Gracias a la editorial regional y a la dirección de Luis Sáez, Donde poder volver se ha hecho realidad. Este extremeño de Salamanca vuelve a la tierra de formación de donde nunca se fue. Su amor por la literatura, inculcada por el profesor Luis Arroyo en el Colegio Clarés de Don Benito, fue configurando su personalidad literaria y en especial la poesía. Los versos perfectamente alineados en sus páginas para goce de la vista y el placer de su lectura. Los poemas nos envuelven en un paisaje fotográfico y sonoro. Se tiene la sensación de adentrarse por arboledas, oteros y calas donde la arena acaricia nuestros pasos y la soledad nos acompaña para no distraernos ni un solo momento de la belleza contemplada. La naturaleza nos abraza y por tanto la esencia del haiku. En cada uno de los versos la verdad desnuda de la palabra exacta
exenta de cualquier artificio o pose, ni siquiera un abuso de metáfora, mucho de intimidad y de sentimientos, de amistad y recuerdos, de agradecimientos también. 10 años pudieran parecer mucho tiempo, pero nada más lejos de la realidad. Sin esa constante brega, sin esas dudas para encontrar el verso adecuado, sin ese esfuerzo y trabajo, hoy Entorno Claro sería una quimera. Cabos sueltos en los rincones de cajones, condenados al olvido. El libro me llegó con una dedicatoria en verso impagable y que me gustaría declamar. Lámparas. ¿Ves cómo flota, irisada en el aire, toda una vida? La ligereza del rumor de las fuentes, siempre distinta. Canta una madre. Su voz trenza el descanso de las alcobas. Todavía un niño desenreda en sus ojos una cometa. Entorno Claro es también una segunda piel. Todo el mundo cabe en 17 sílabas. El amor, la soledad, los sentimientos, la amistad y el agradecimiento. Bienvenido a tu tierra de donde nunca te fuiste, porque no olvides que ese es de donde uno cursó el bachillerato. Carlos, siempre agradecido por tus bellos poemas que nos acercan el haiku clásico a las jarchas, jaiquillas y coplas castellanas. Que no nos falten tus poemas y enhorabuena. Imagínate, Parece estupendo, Juan Ricardo. imagínate lo que suelta por la boca este hombre. Qué cosa tan bonita. Sí, sí. ¿Cómo ha sido que él, de alguna manera, como lector, lo ha ido trazando? ¿Cómo se conforma por dentro el libro? ¿Cómo lo ha sido? Mira, el libro no solamente... Yo tengo la suerte de que yo he dejado fluir todo lo que he querido ir haciendo durante una serie de años. Yo estoy ahora en una etapa de recopilar aquello. Y cuando yo me enfrenté al blog y dije, tengo que sacar como libros lo que posiblemente haya aquí, el primer material al que me decidí fue ver si había la posibilidad de hacer algo, de salvar de aquella escritura, pues la parte escrita en haikus enlazados. El haiku a mí se me quedó corto en un sentido no de que el espacio no me diera para comunicar más, sino que era capaz de comunicar también más cosas. Yo ya a lo breve los fui situando estos pequeños textos, se puede ver aquí, de dos en dos, ¿no ves? Había ya una dialéctica que yo había aprendido de los libros de jaiquillas de Antonio Piedra. Es decir, es simplemente a veces vemos una referencia que a lo mejor también nos da una pista. El poema no importa que haya sido escrito sucesivamente, pero luego encajas y hay una serie de contrastes, de reverberaciones, de lo que tú quieras decir, ¿no? de hilaciones, que crea una lectura independiente y una lectura conjunta, ¿no? Y bueno, cuando la formación del libro fue darme cuenta que había escrito y sobre todo homogeneizar, porque algo escrito durante 11 años, o 10 años, o 11, sin la conciencia de saber que lo estás haciendo, pues puedes haber pasado por muchos momentos personales y literarios distintos. Y lo que había que tener es una unidad. En ese momento yo me metí en una reescritura. Yo aproveché 2 veranos sin clases, centrado, sin otra intención que eso. Fue un momento muy creativo de salvar lo que ya estaba, reescribir lo nuevo y, por ejemplo, una de las cuestiones fue una unificación del tono del libro. Toda alusión al dolor que en el libro hay, pero que fuera como una herida que nos tira hacia abajo, yo le di la vuelta. Es decir, no la endulcoré, pero sí que la enfoqué como algo diferente, ¿no? Y estilísticamente pues también busqué un tono y me di cuenta que en ese periodo, en esos 2 últimos veranos se escribieron muchos de los mejores haikus del libro, porque había como una especie de destreza ya conseguida.
al margen bueno, de que te arropaba toda una sensación bueno, del mar, del verano, que también ayuda para escribir, ¿no? Y del tiempo libre, ¿no? Y el libro lo concebí tú te das cuenta que muchas veces los libros de poemas tienen apartados. No, esto es un todo unitario. Me planteé cómo iniciar el libro, y hay una serie de poemas que hablan sobre la escritura, el sentido de la escritura. El último poema es un poema abierto, es un poema que deja resonancias de todo lo anterior, pero no acaba nada. Y entre medias, pues hay una ordenación que no sigue las estaciones, que no sigue el año en que fue escrito, pero sí una serie de contrastes que se van modulando. La mayoría de los poemas tienen que ver con la relación con la naturaleza, con cosas que me han asombrado, y ir en una curva y encontrarme unas agubillas, entrar en el coche en una niebla cerrada de 5 kilómetros que parece que estás en un paisaje lunar o estás en una dimensión que te sorprende. Entonces, escribir toda esa... algo que me he encontrado como en una imagen que por el ordenador también, ¿no? Pero hay también otra serie de poemas que, sin abandonar la naturaleza, también hay una resonancia amorosa, en el sentido de que yo creo que nos constituye el sentimiento y la relación con los demás, es una dimensión muy humana y al menos muy cercana a mí. No significa que yo esté aludiendo a algo real, sino estoy expresando una manera de ser y una manera de sentir, ¿no? Y lo amoroso se da también en el libro, también como un componente más, ¿no? Y bueno, eso es lo que te podría decir. No sé si... No, claro. De hecho, ya llevamos casi 50 minutos, podemos estar muchísimo más, pero sí hay un tema que lo hemos citado permanentemente, que es la presencia de la naturaleza y tu lectura de la naturaleza. Para hablar de este tema, tenemos otro vídeo, también nos hubiese gustado editar, y que es de alguien que se ha citado mucho, que es tu profesor Luis Arroyo. Es importante porque Luis Arroyo ha sido profesor de muchísima gente que le recuerda como quien les incitó a amar la literatura, y tú como profesor, aunque Álvaro ha recordado que te has jubilado, yo creo que los profesores no nos jubilamos nunca, entonces, bueno, pues tiene esa continuidad, ¿verdad? Si te parece, vamos a escuchar a Luis Arroyo. Desde 2016, en que se editó Donde Poder Volver, solo leemos a Carlos Medrano en su blog llamado Isla de Lápices. Ahora, la editora regional de Extremadura ha publicado un conjunto de poemas escritos en haikus por Carlos Medrano. Se llama el libro Entorno Claro. Hay que agradecer a la editora regional y a su director, Luis Sáez, la decisión de publicar esta obra, que ya desde el título, Entorno Claro, anticipa que el universo que rodea al autor es un universo lleno de serenidad. La actitud de Carlos Medrano ha cambiado. En Corro, su primer libro, parece que había una distancia entre el mundo y el poeta. En este libro, en el último, en Entorno Claro, sin embargo, ha encontrado el tono poético que ya anunció en una lectura de poemas en Abrollar de Pela, cuando afirmó que busco la claridad de lo inmediato. Así vemos ahora que aspectos de la naturaleza o aspectos también de la vida están captados, sentidos, descritos en unos ámbitos armónicos. Así vemos el mar, la noche, recuerdos, el viento, momentos vividos, emociones, el bosque, la lluvia, que no son perturbadores. Aunque a veces acuden al libro de poemas la tristeza y la angustia, como por ejemplo en los poemas dedicados al desastre de Fukushima o a las inundaciones de Mallorca. Todos los textos del libro, incluido el epílogo, resuman musicalidad, hondura, profundidad, tienen también emoción, poesía
Es decir, que la palabra poética de entorno claro es esencial, limpia, transparente. No sobra nada. Ayuda a esto a esta concisión expresiva, la ondulación que produce el encadenamiento de la estrofa escogida por Carlos, que es haiku, estrofa que, por cierto, ha usado con una libertad métrica. Para resumir, entorno claro, emoción, ritmo, luz, naturaleza. Qué bien. Haber sido alumno de Luis Arroyo es una invitación y un magisterio que posiblemente es impagable, que posiblemente no, que es impagable. Y luego es una suerte tenerle ahí, él tan cercano a todos vosotros, al propio Ángel Campos. Yo sé que él me iba a reñir porque dice, habla menos y lee más. Y hay un poema que él quiere que yo lea, entonces yo lo voy a leer antes de que se nos vaya el tiempo. Sí. El tiempo ileso es un homenaje, el único poema cuya dedicatoria no viene al final, sino que viene incorporada por una razón muy sencilla, porque no es lo mismo leer El tiempo ileso, tal, y 40 páginas después saber que está dedicado a Ángel, que leer el poema sabiendo que va dedicado a la figura y a la poética de este amigo nuestro, ¿no? Ángel es una referencia en Extremadura no de un gran poeta, sino yo creo que de lo mejor de nosotros. Entonces, por algo yo creo que nos une y nos estimula todavía, ¿no? La palabra ileso, ese adjetivo, es un adjetivo muy, muy suyo en su poesía, ¿no? Muy limpio. Y es, a pesar de la muerte, a pesar de todo lo que haya sucedido, no hay nada roto. Voy a leerlo y dice así: el mundo adquiere en tu caligrafía la luz que acechas. Queda en tu trazo el bullir de una fuente ahora al alcance, el modo claro de celebrar el aire que era tu gesto. No mancha el viento el zigzag de los pájaros antes de irse. Tras tus palabras vi arder la clara hoguera de otra existencia. La simple línea trazada en la frontera de la mirada. En la escritura, la meta del poema era la vida. Pese a la puerta como el río que pasa que un día abriste. Vuelvo al refugio de los cálidos nombres cuando me faltas. Caligrafía de la tarde dorada escrita en blanco. Fantástico. Qué bien. Pues es verdad que se nos ha ido... El blanco, evidentemente, de la ciudad blanca. O sea, no hay un adjetivo puesto al azar. O sea, hay una complicidad desde el más profundo afecto y reconocimiento. Somos lo que somos gracias a los que nos rodean y los que nos han traído hasta aquí. O sea, somos simplemente continuadores de un relevo y de una antorcha. Hoy te voy a contar una cosa antes de que acabe también. Es curioso que habíamos quedado para un día, el 2 de diciembre. Pasaron, bueno, pues dijiste, es que la agenda está y el día de hoy es el 14. Qué curioso, me dice Luis Llorente, este amigo mío de Segovia, que además está incluido en las citas iniciales del libro. Dice, Carlos, hoy es el día de la muerte de San Juan de la Cruz. Uy. O sea, pero yo te voy a contar otra referencia. Hoy hace 6 años, si quieres, mientras... Sí, dilo. Te iba a decir que al mismo tiempo que estamos hablando, muchos amigos están escribiendo cosas, están dedicándote palabras. El chat. Pues, por ejemplo, Sonia Gali dice, llevas la tierra, la naturaleza en tu corazón y tu poesía nos hace entrar en la belleza que nos rodea. Eres la conexión entre la naturaleza y nuestro corazón. Un abrazo de Joan, Sandra y mío. O, por ejemplo, de las que puedes ver luego, Carmen Fernández Daza, que tú ya la has citado, ¿verdad? Muchas felicidades por la presentación, poesía ética, incitación, serenidad, depuración, esperanza, descubrimiento, entorno claro. Su belleza me ha hecho mucho bien, en horas poco ciertas. Hay luz. Gracias, Carlos. Creo que hay un sentido unánime en los lectores de este libro, que la verdad es que, bueno, pues para nosotros que hayas permitido que esté en la colección poesía, nos reconforta en muchos sentidos. También el de que
que sea un catálogo completo de la poesía en Extremadura. Y en ese sentido, pues la verdad es que estamos felices de todo, desde la viñeta que eligió Juan Luis López Espada, ¿verdad?, hasta la jiquilla final con la que tú haces un ciclo completo de tu literatura. En fin, la verdad es que para nosotros es una alegría cerrar este trimestre precisamente contigo, en el día en el que murió San Juan de la Cruz. No lo sabíamos. Quería decir otra cosa del día 14. Hace 6 años estábamos en Madrid, en la sede del Instituto Cervantes, en la presentación de la sentencia de Santiago Castelo. De Castelo, claro, la memoria de Castelo. Sí. Castelo ha sido tan importante para todos, ¿verdad?, en muchos sentidos, y me parece muy oportuna esa memoria, porque no solamente en cuanto a ese magisterio poético, sino sobre todo al magisterio ético y la amistad de Castelo. La verdad que para todos es una memoria muy importante. No me extraña que te emociones, porque la verdad que nos emociona a todos recordarlo. Y además recordarlo en muchísimos contextos y en muchísimos momentos, porque siempre estaba ahí, efectivamente. Pues es que las cosas no son frías, lo siento, pero sí, Ángel es una persona que tiene mucha importancia para todos. Santiago, tú sabes que es una persona que emocionalmente nos apoya bastante, ¿no? Sí. Yo quiero acabar con una lectura, un poema que tiene que ver con la naturaleza de Mallorca, pero que, como te dije también a ti, aludía al recuerdo que yo tenía de la que yo veía en Extremadura, las mimosas de Cáceres en el Valle, en la Vera, y las mimosas que yo veo aquí muchas veces en las calles de los pueblos de Mallorca. El poema se llama Preludio y dice: si ves mimosas, se despide el invierno con su belleza. Solo el almendro perdura rosa y blanco el tiempo helado, y ante ti surca, ligero de bullicio, el primer vuelo. Deja que vuelva el aroma entrevisto y nostalgia. Fenomenal. Pues la mejor manera de terminar esta lectura. Carlos, muchísimas gracias. Seguimos en ese vínculo permanente entre Mallorca y Extremadura, y entre Carlos y su poesía y nosotros, los lectores. Quería agradecer no solo a Carlos, a los 4 profesores que han intervenido con los clips, a UPEX, una vez más, a la Escuela de Letras de Extremadura, a mi compañera Virginia Izcorbe y al Plan de Fomento de la Lectura, que permite que se retransmita a través de Facebook y que llegue a muchísimos más lectores este tipo de presentaciones. Y nos emplazamos para después de Navidades, donde volveremos con muchos libros de la editora y con muchos autores que también van a aparecer. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Carlos, un abrazo grande. Otro para vosotros y otro para ti, y bueno, ahí seguimos. Muchas gracias. Hasta luego, adiós. No hay distancias.